Amigos, bienvenidos nuevamente a estos espacios de periodismo sin compromisos en alianza estratégica con Scripta Manent, lo escrito permanece. Nuevamente con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Víctor, como siempre, un placer. Igualmente, Jorge, un placer. Igualmente, gracias. Leíamos un artículo tuyo en Scripta Manent, lo escrito permanece, scriptamanent.com.mx, en el sentido de que la Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene una orientación que en un momento dado pudiera ser riesgosa para algunas personas. Yo te ruego que, pues, de viva voz nos lo expliques. ¿Cómo ves? Sí, encantado, Jorge. Mira, antes déjame decirte que este tipo de instrumentos tienen la naturaleza, digamos, filosófica de una corriente de pensamiento particularmente desarrollada por un jurista alemán muy destacado que es Günther Jacobs. Y él refería que hay una parte de la sociedad que no ha logrado introyectar los valores de esta de manera consciente, armónica, y que en tal sentido ellos no pueden ser tratados como los demás miembros de nuestra sociedad. Ante esta realidad, él contempló que debería de dárseles un tratamiento distinto, diverso a aquel que reciben todos los demás ciudadanos que sí han logrado introyectar los valores de su sociedad y que los respetan. Y en tal sentido, él denominó esta corriente como derecho penal del enemigo, entendiendo que estas personas, que estos individuos, y digo personas porque pueden ser personas jurídico-colectivos o personas físicas, son enemigos de la sociedad. Y entonces, como son sus enemigos, hay que darles un tratamiento distinto en el que se les restrinjan de manera significativa ciertas libertades y ciertos derechos en aras de poder combatirlos de mejor manera. En este contexto es en el que se crean una serie de normas que tienen como finalidad justamente restringir los derechos de las personas, limitarlos. La figura más destacada y que dio origen precisamente a las demás figuras es justamente la delincuencia organizada. Los delincuentes que se organizan para cometer diversos delitos tienen perfectamente claro cuál es su cometido, su intención, su finalidad, y no les importa acoger y respetar las normas jurídicas que rigen a una sociedad. Y entonces hay que darles un tratamiento distinto en el que se les restrinjan una serie de derechos fundamentales que no acontecen en otros supuestos. Bueno, justamente la Ley Nacional de Extinción de Dominio es una de estas disposiciones normativas que restringen libertades, que restringen derechos fundamentales en aras de poder combatir adecuadamente a la delincuencia. Desde luego, el llamado de un gobierno cada vez más sólido, más fuerte, que combata de mejor manera la delincuencia es completamente legítimo, pero no debe servir de ninguna forma de justificante para limitar las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas. Como decía, estas normas tienen que ser restrictivas no solamente en cuanto a derechos fundamentales, sino también en cuanto a aquellas personas a quienes se aplican. Y la Ley Nacional de Extinción de Dominios tiene el defecto de que puede ser aplicada a cualquier persona, a cualquier ciudadano, no solamente a aquellos que son considerados como enemigos de la sociedad. Me parece que este es el aspecto más controversial, más delicado y que habría que corregir. ¿Por qué digo que a todas las personas, Jorge? Bueno, digo que a todas las personas porque contempla un supuesto delictivo que es justamente el hecho de que alguien oculte la comisión de un delito queriendo o no. Cuando hablamos de este supuesto, hablamos justamente de este delito que podemos cometer por acción o por omisión, que es el encubrimiento. Cualquiera de nosotros podemos vernos involucrados de manera dolosa o culposa en el encubrimiento de un delito.
¿Cómo puede acontecer esto? Bueno, justamente el encubrimiento es una figura que lo que hace es impedir el conocimiento de la comisión de un delito a través del auxilio o ayuda que se le preste a otro, queriéndolo o no queriéndolo. En él podemos incurrir cualquier persona, física o moral, con las nuevas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ante esta figura, entonces, puede el Estado, el gobierno, iniciar un procedimiento de extinción de dominio por haber cometido este delito de encubrimiento en el que cualquiera podemos incurrir. Y más aún, te decía, este tipo de instrumentos tiene la finalidad de combatir la delincuencia a través de las restricciones de una serie de derechos fundamentales. Por ejemplo, el hecho de que la extinción de dominio inicia simplemente con la denuncia de la comisión de un delito. Pero el gobierno no tiene la obligación de acreditar la existencia de ese hecho delictivo para poder desposeerte o quitarte la propiedad de algún bien. ¿Por qué? Porque la extinción de dominio tiene un procedimiento diverso, paralelo al del penal, en el que el Estado no se va a ocupar de acreditar que fuiste responsable de la comisión de ese delito, sino que es un procedimiento de naturaleza civil. Y en este procedimiento de naturaleza civil, lo que va a constituir la litis es justamente si tú adquiriste ese bien o tienes la posesión de ese bien en términos de lo que la propia normatividad exige. Esto lo hace sumamente delicado. Primero, porque el hecho que le da origen no es el que se va a investigar. Y segundo, porque la forma en la que tú adquieres el bien tiene que cumplir con una serie de requisitos que no quedan perfectamente claros hasta el momento mismo en el que se abre el procedimiento de extinción de dominio. Voy a tratar de no extenderme mucho, pero voy a ponerte un ejemplo para que notemos cuál es la gravedad de este asunto y cómo pudiera abrirse la puerta para revanchas de carácter político o para ataques de carácter político, que este es un aspecto que me parece muy delicado. Vamos a pensar que tú organizas una fiesta en tu casa y tienes, como es normal, una serie de invitados que van llegando a tu casa, los recibes sus vehículos, tal vez alguno de estos invitados invitaron a alguien más y llegan en sus vehículos. Estando en tu casa, termina la fiesta, a varios de ellos se les pasan las copas y como cualquier persona responsable decide no irse en su vehículo y solicita el servicio de un taxi o de un transporte privado que lo lleve a su domicilio. Así sucede y por alguna razón esta persona o estas personas tardan en regresar por sus vehículos 1 o 2 semanas. Tiempo durante el cual estos vehículos se quedan dentro de tu casa. Vamos a pensar que por una denuncia se refiere que en alguno de esos vehículos que están dentro de tu propiedad se ha cometido algún delito. Vamos a pensar a lo mejor en el acopio de armas de fuego, tal vez en algún delito contra la salud por la posesión de algún tipo de droga o enervante. Vamos a pensar tal vez en que es un vehículo robado y entonces está dentro de tu domicilio. Al momento de presentarse la denuncia y dependiendo de la naturaleza del hecho que se haya denunciado, a lo mejor da lugar a un cateo. Se realiza el cateo en tu domicilio porque ahí se ha señalado. Y entonces, como el vehículo está dentro de tu domicilio y en él se encuentran a lo mejor armas, droga, tal vez efectivamente ese vehículo era robado o está relacionado con algún otro hecho ilícito, el supuesto de que esté dentro de tu domicilio da lugar a un supuesto de encubrimiento, ¿no? Tú no tenías conocimiento de este hecho y sin embargo, ante la falta de cuidado que tú observaste por no verificar
cuál era el origen del vehículo, qué llevaban en el vehículo, por qué razón lo recibiste, en fin, como tú no tuviste ese cuidado, como tú no tuviste esa precaución al momento de recibir del vehículo, de permitir el ingreso del vehículo a tu domicilio, entonces te ves involucrado en un hecho probablemente delictivo. El aspecto más delicado es que ese hecho ya no será materia de la extinción de dominio, sino que lo que será materia de la extinción de dominio es justamente estas reglas de cuidado, estos deberes de cuidado que tú debiste de haber observado al momento de permitir que el vehículo ingresara en tu domicilio. Es decir, que lo poseyeras, que estuviera ahí, ¿no? Porque se te entregan las llaves, porque tenías el servicio de valet parking y porque finalmente se quedó el vehículo en tu casa. Entonces, como tu casa fue objeto material de la comisión de un delito, que es justamente el hecho de permitir que un vehículo robado o un vehículo con droga ingresara ahí, pues entonces podrían iniciar un procedimiento de extinción de dominio. Y como no tuviste el cuidado, que no sabemos exactamente cuál es, pero en el ejemplo que estoy poniendo, como no tuviste el cuidado de verificar si el vehículo era robado o no era robado, si el vehículo llevaba algún tipo de droga o enervante, si el vehículo llevaba armas, si había estado relacionado con algún otro hecho ilícito, pues justamente entonces, ante esta falta de cuidado, podrán extinguirte la propiedad de tu casa, por ejemplo. Es un supuesto extremo, es un supuesto de estos que pensamos que no pudieran ocurrir, pero sin embargo ocurren. Y cuando se tiene la finalidad de ocasionarle a alguien un problema de esta naturaleza y cuando el gobierno es quien tiene interés, pues justamente va a contar con todos los medios para poderlo hacer. Esta es la parte delicada, Jorge, que quisiera yo apuntar y por la cual me parece que de una manera respetuosa tendría que hacerse un llamado al Congreso para efectos de que limitasen en forma sumamente restringida los supuestos en los que la extinción de dominio pudiera proceder, ¿no? Hay un catálogo en la propia ley en la que se refieren cuáles son estos supuestos, pero cuando se incluye este delito al que nos hemos referido, bueno, pues prácticamente cualquiera podemos incurrir en este supuesto. Este es un ejemplo de el por qué creo que estamos ante una ley injusta, ilegítima y que puede abrir la puerta a muchas arbitrariedades. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿de qué manera el Congreso tendría que modificar, debería modificar esto? Mira, Jorge, yo creo que limitando en un primer momento la delincuencia organizada, la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio sería un muy buen paso. Y de ahí, tomando como referente la conveniencia de la aplicación, la efectividad de la aplicación de la ley, tal vez ir aumentando algunos otros supuestos. Pero estamos hablando de una ley que restringe derechos fundamentales. ¿Por qué lo restringe? Fíjate que uno de los aspectos fundamentales y que constituyen la seguridad jurídica de todos los gobernados, de los ciudadanos, es que los actos privativos y los actos de molestia les están dados de manera exclusiva a las autoridades. Los actos privativos a las autoridades jurisdiccionales y aquellas que materialmente realizan una función jurisdiccional. Y los actos de molestia a cualquier otra autoridad. Pero para que tú pudieras, en el ejemplo en el que puse, sostener que tuviste todas las medidas precautorias necesarias para sostener que efectivamente te condujiste de manera adecuada en la aceptación de ese bien, pues tendrías que haber revisado cada uno de los vehículos. Me explico, hacer una revisión material. Nada más que realizar una revisión material en propiedad ajena es un acto de molestia. Es un acto de molestia que está dado solamente a las autoridades, no a un particular. Tú no podrías exigirle a tus invitados que llevara cada uno de ellos la factura original del vehículo para saber si es de ellos o no es de ellos. Una constancia en la que se determinase que el vehículo no es robado, o revisar el interior de su vehículo, ¿me explico?
Aquí la parte más peligrosa es que el gobierno traslada la responsabilidad de la investigación y la responsabilidad del cumplimiento de la ley a un particular. Cuando esto es así, estamos hablando de una ley restrictiva de derechos fundamentales, pero no solamente eso, sino que en el procedimiento de restricción perdón, en el procedimiento al que nos referimos de extinción de dominio, el propio Estado puede disponer del bien, es decir, puede venderlo, incluso antes de que haya una sentencia en la que se defina si efectivamente cumpliste o no con el marco normativo que permita acreditar de manera lícita la adquisición o la posesión del bien. Ya después dice la propia ley que el Estado, el gobierno podrá pagarte una compensación, pero por ejemplo, hablando de un inmueble, vamos a pensar que el valor comercial de un inmueble sea de 5 millones y el valor catastral de 1. Y entonces disponen de un bien en 5 millones o en 4 y terminan pagándote 1. Sí me parece muy delicado, sí me parece que es un aspecto que tiene que cuidarse y además es un aspecto que para los malpensados, como la mayoría de los abogados, abre la puerta para ciertos abusos por parte del gobierno porque permite tener un instrumento que pueda coaccionar, que pueda dañar, que pueda afectar en el patrimonio a las personas y a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en algún supuesto que tenga que ver con algún partido político, ¿no? Algún hotelero importante que no haya, digamos, apoyado algún gobierno estatal o municipal, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los hoteles estos en los que están en las franjas, particularmente de la frontera sur, y entonces ingresan una serie de personas a hospedarse y el hotelero tendría que exigirles a cada uno de ellos pues que exhibieran su pasaporte para ver si ingresaron legal o ilegalmente al país, pero exigirles esto para darles hospedaje es justamente un acto de molestia que solamente les está dado a las autoridades. De tal suerte que si lo hace materialmente, a lo mejor se queda sin clientes para hospedarlos y el negocio quiebra. Pero si no lo hace y en una redada, por ejemplo, de trata de personas o de ingreso de indocumentados, si están hospedados ahí, bueno, pues evidentemente lo van a acusar de un delito de encubrimiento y con esta denuncia pueden iniciar un procedimiento de extinción de dominio en el que, insisto, no tiene que acreditarse el delito, sino que fue diligente y prudente al momento de recibirlos. ¿Y cómo acredito que fui diligente y prudente? Porque les exigí su pasaporte y si me lo entregaron o no me lo entregaron y si era original, si era legítimo, porque a lo mejor el hotelero o el de la recepción no es perito y le entregan un documento falso, van a decir, bueno, pues es que no verificaste que el documento fuera legítimo. ¿Y cómo lo verifico? Bueno, pues tuviste que haber entrado al portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores o tuviste que haber... Aquí la cuestión es que le trasladamos al ciudadano la responsabilidad de la investigación de un hecho delictivo de manera indirecta. Eso me parece sumamente delicado, Jorge. Es volver soplones a los ciudadanos, algo muy del estilo de los sistemas como el soviético, ¿no? Nada más agregaría esto. Aparte de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se puede hacer uso discrecional de las leyes, por ejemplo, utilizando algo que hemos analizado con el maestro Víctor Ornelas, la figura de los ciudadanos alertadores contra la corrupción, o utilizar de manera discrecional las facultades del Servicio de Administración Tributaria, podrán inspeccionar cualquier cosa, y también de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto no quiere decir que todos los ciudadanos estemos en el riesgo de que se cometan esos abusos por parte de la autoridad. Oyendo a nuestro entrevistado, pues llego a la conclusión de que más bien este tipo de leyes se podrían aplicar a los incómodos para los poderosos en turno. No sé si estoy bien o me equivoqué, Víctor. Así es, Jorge. Es justamente el aspecto más riesgoso, darle la oportunidad al sistema, al gobierno, de que de manera selectiva ellos puedan utilizar
estos instrumentos en contra de quien ellos quieran, en el momento que ellos quieran, sabiendo que es un instrumento restrictivo de derechos fundamentales y que va a ser muy sencillo poderlos afectar patrimonialmente. Queda aquí este llamado de alerta, le podría yo decir, del maestro en Justicia Federal por el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, egresado de la Facultad de Derecho en la licenciatura de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Víctor, como cada semana, gracias. Un placer, Jorge. Muchísimas gracias a ti y a toda nuestra amable audiencia. El placer es de nosotros. Gracias. Ya escuchó, tiene usted la mejor opinión. Hasta pronto, México.